Hola hermanos, que tengan un tremendo hiper mega recontra saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, te pedimos que nos llenes de tu sabiduría e inteligencia y sobre todo, ayúdanos a nunca jamás olvidar tus palabras, sino que estén siempre atadas en nuestra mente día y noche. En nombre de Jesús, amén. Las puertas del cielo se abrirán para los que se esfuerzan. Desde el cielo lloverá una gran bendición solo para este grupo, que no ha perdido la fe, aun y cuando la situación sea desesperada. La fe de este pequeño grupo es la garantía de su salvación. Esto es perfectamente acorde a la voluntad de Dios. Leamos en Lucas capítulo 5 versículo 17 al 19. Aconteció un día que él estaba enseñando y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. Y he aquí unos hombres que traían sobre un lecho un hombre que estaba paralítico, y buscaban por dónde meterle y ponerle delante de él. Y no hallando por dónde meterle a causa de la multitud, se subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho en medio, delante de Jesús. Y uno se pregunta, hermanos, ¿no han debido esas personas más bien esperar pacientemente afuera de la casa donde estaba Jesús a que él saliera para que pudiera atenderlos? Sin embargo, ocurría que Jesús siempre estaba rodeado de una muchedumbre que nunca lo dejaba solo. Pero bueno, se supone que Jesús es Dios y que en algún momento Él mismo se va a sacudir toda esa muchedumbre para luego poder acercarse a ese paralítico que está ahí en la cama y que no puede sortear toda esa multitud y acercarse a Jesús para pedirle sanidad. Pero, hermanos, ocurre que esto es perfectamente agradable a Dios. Él quiere que te esfuerces aún en la situación más desesperada, aún en la situación en la que la lógica dice, pero bueno, el hombre está paralítico, ¿cómo se va a acercar? Sin embargo, imagínate el esfuerzo de tomar un enfermo en su lecho, a un paralítico, subirlo al techo y luego bajarlo desde el techo. Nada más imagínate, hermanos. Es una hazaña tremenda. Estos hombres no dijeron, bueno, mira, no te preocupes, quédate aquí afuera, en la calle. En algún momento Jesús va a salir y como Él es muy bueno, Él mismo va a hacer lo que tenga que hacer y vendrá hacia ti y te va a sanar. En algún momento ocurrirá. De hecho, eso es lo que espera la mayoría de personas del mundo, las cuales declaran que si Dios existe, Él mismo tendrá que venir a encontrarlos para salvarlos. Y aunque es cierto que el trabajo de la salvación del ser humano es obra de Dios y no del ser humano, también es cierto que Dios espera un mínimo de esfuerzo de parte del ser humano para salvarse. Por esto Jesús declara en Mateo capítulo 7 versículos 7 al 11, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abrirá. Entonces sí, se requiere de un pequeño esfuerzo de parte del ser humano. Mientras la mayoría de personas piensan que no se van a arrepentir hasta que se les aparezca un ángel en el cuarto o hasta que ocurra alguna extraña situación que les confirme, sin lugar a dudas, que Dios existe. Sin embargo, la palabra nos dice que son solo los que se esfuerzan recibirán la unción especial del Espíritu Santo. Leamos en Lucas capítulo 8 versículo 43 al 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún tiempo había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Qué curioso esto. Jesús rodeado por decenas de personas, pero ninguno se esforzaba por recibir la bendición que venía de parte de Jesús. Todos estaban alrededor de Jesús, pero no todos querían su bendición. Pedro no podía entender esto cuando se preguntó en el versículo 45, Jesús, ¿por qué dices, quién es el que me ha tocado? ¿No entiendes que estás rodeado de una multitud que te aprieta y te oprime? Y tú dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pedro decía, en su lógica, todo el mundo te está tocando, Jesús. ¿Cómo así que quién es el que te ha tocado? Pero ocurre que alguien se esforzó en tocar a Jesús, mientras los otros no se estaban esforzando en nada. Lo tocaban simplemente porque estaban ahí, pero no se esforzaban, hermanos. Este es el meollo del asunto. Jesús tal vez estaba rodeado de gente, pero ninguno se esforzaba. Solo una mujer se esforzó. Y pensaría esta mujer tal vez, que Jesús siendo Dios, estaba obligado a encontrarla a ella en alguna esquina de la ciudad, y que la salvaría de aquella penosa enfermedad. Tal vez ella diría que si Jesús era tan bueno, finalmente Él buscaría la forma de hallarla y de sanarla. Pero no, hermanos, así no es la cosa. Hay que remangarse, hay que esforzarse por obtener esa bendición, por obtener esa unción especial. Hay que ponerse manos a la obra para tocar la puerta, para pedir. Pero muchos están poseídos por este espíritu de pereza comunista, en donde
ellos se lo merecen todo a cambio de nada. Y por tanto, hasta Dios mismo tiene que rescatarlos una y mil veces, pero recontraplop, hermanos. Eso no es lo que nos relata la palabra. Lo que leemos en ella es que hay que esforzarse para recibir la unción. Leamos en Juan capítulo 5 versículo 1 al 7. Y después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto se hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Aquí había un hombre paralítico, que este sí que estaba en una mayor desventaja. Aun y cuando él quería entrar al estanque, debido a su condición médica, pues ya otros obviamente llegaban primero que él y se sanaban. Ahora, hermanos, uno se pregunta, si el paralítico obviamente estaba totalmente lisiado, no podía llegar primero al estanque, jamás lo iba a poder hacer, ¿qué caso tenía que él estuviera en ese estanque? Porque era obvio que jamás podría llegar primero. Tal vez hubiera podido decir que era mejor quedarse en casa. Mejor era ahorrarse el esfuerzo, porque era obvio que él no podía llegar primero, era obvio. Pero no, ahí estaba el paralítico en el estanque. ¿Pero por qué? Si nunca iba a poder llegar primero. El paralítico se esforzaba dentro de lo que él físicamente podía hacer, aún y cuando, bajo la lógica mundana, era imposible que él llegara primero. Pero él se esforzaba. Esa es la fe. La fe es esforzarte por algo que, aunque a ti te parece que no lo puedes lograr, igual tú tienes fe. ¿Por qué? Porque la fe y el esfuerzo van de la mano. Es decir, que tú no puedes hablar de fe si no te esfuerzas. El paralítico jamás hubiera tenido fe si hubiera permanecido en su casa. Tenía que esforzarse. Pero luego, ante la lógica del ser humano, no tenía ningún sentido que él hiciera ese esfuerzo. Parecía un esfuerzo sin sentido, sin lógica, porque nunca iba a poder llegar primero al estanque. Esta es la fe y el esfuerzo. Van de la mano, hermanos. Lo que para el ser humano parece imposible y dice, mejor ni lo hago, para el que se esfuerza y tiene fe es posible. ¿Y por qué? Porque luego viene la unción del Espíritu Santo. Entonces esa unción es ¿para quién? Para el que se esforzó, hermanos. Y fue así como el paralítico se sanó finalmente. Leamos en Lucas capítulo 13 versículo 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Quiénes se van a salvar? Son aquellos que se esfuerzan. Entonces, claro, tú ibas a estas iglesias a sentarte, a bostezar pensando que Dios tenía que rescatarte de donde sea. Pero vamos, es que hay que echarle ganas. Tienes que hacer un esfuerzo serio de que en realidad estás buscando la salvación. La mujer con el flujo de sangre por 12 años sí se esforzó. Y por eso ella sí obtuvo la salvación. Entonces, son los que se esfuerzan los que se salvan. Y aquellos que se esfuerzan son los que recibirán la unción del Espíritu Santo de Jesús, la cual los preparará para poder cruzar las terribles crisis que se aproximan cuando venga primero la ira del demonio, la cual ya empezamos a ver. Y a esta ira del demonio, los paganos la han llamado cambio climático, o los evangélicos la han llamado castigo de Dios, blasfemando contra el Espíritu Santo. Pero luego las personas recibirán la marca de la bestia, y entonces, cuando la reciban, vendrá sobre los flojos la ira de Dios. ¿Y por qué? Porque ellos se esforzaron, no en hacer el bien, sino en hacer el mal. Para ellos vienen las 7 últimas plagas de la ira de Dios. Leamos en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Hermanos, entendamos dónde estamos parados, porque estamos parados a metros de distancia de la tierra prometida. Los cambistas de dinero presienten que sus mesas están a punto de ser derribadas. Jesús empieza a derribar sus mesas de cambio de dinero. Eso recordemos que ocurre durante la Pascua. Y nosotros hemos venido celebrando la Pascua. Hemos venido poniendo la sangre de Jesús en el dintel de nuestros corazones. Nosotros celebramos la Pascua hoy y por tanto, volvemos y proclamamos lo que está escrito en Éxodo capítulo 12 versículo 11. Habéis de comerlo así, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Esta es la Pascua del Señor. Hermanos, ¿qué significa entonces ceñirse los lomos en la Pascua? Significa esforzarse por obedecer la palabra de Dios. Leamos en Salmos capítulo 31 versículo 24. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Amén. Cíñete los lomos, porque eso es esforzarse. Pero esforzarse en guardar la ley de Dios.
Porque para el ser humano común, él se esfuerza, pero para la maldad. Él es flojo para guardar la palabra de Dios, pero se esfuerza en hacer maldad. Leamos en Salmos capítulo 52, versículo 7. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. ¡Wow, hermanos! ¿Qué pasó con la mayoría de iglesias cristianas recientemente? ¿Acaso pusieron a Dios por su fortaleza? ¿O será que pusieron al hombre y a sus supuestos avances científicos como fortaleza? ¿Será que estas iglesias pusieron a la NASA por fortaleza? Y dijeron, sí, es cierto que hemos viajado al espacio exterior y hay otros mundos. Lo hemos visto a través de la televisión. Ellos han puesto su fortaleza en el hombre, en sus supuestos avances científicos. Y hermanos, ese castillo de naipes está por derrumbarse. Es muy lamentable que hay algunas iglesias que no quieren salir de este engaño. Es muy lamentable cuando vemos iglesias que tratan de guardar los mandamientos de Dios. Ellos se esfuerzan. Por eso Dios tiene misericordia con ellos. Pero luego están poniendo su fortaleza en los avances científicos del ser humano. Y dicen, creemos que la NASA viajó a la Luna. Creemos que arriba en el cielo hay una estación espacial internacional. Todo es una gran mentira. Es un castillo de naipes que se derrumba. Es el problema de poner la fortaleza en algo distinto que no sea en Dios. Él es la roca. Una roca firme, hermanos. Que el que se fundamenta sobre esa roca jamás, aún y ocurra lo que ocurra, será derribada su casa. Entonces es lamentable que algunos seres humanos, aunque de alguna manera tratan de esforzarse en guardar la ley de Dios, también los vemos poniendo su fortaleza en las cosas del ser humano, que son maldad. Todo lo del ser humano es maldad. Por eso está escrito que este hombre mantuvo su maldad. Entonces vemos que la fe va ligada al esfuerzo, pero no a cualquier esfuerzo. Porque no va ligada a un esfuerzo, por ejemplo, para tú lograr algo, si eso que quieres lograr es mundano. La fe va ligada a un esfuerzo genuino por guardar la ley de Dios. Esa es la verdadera fe. Y muchos pastores evangélicos confunden la fe, diciendo que la fe es cuando ellos van a entrar en un negocio, y ese negocio va a prosperar. Nosotros miramos que la verdadera fe es cuando tú te esfuerzas en lo que es bueno. Y lo que es bueno es guardar la ley de Dios. Porque cuando tú te esfuerzas en las riquezas de este mundo, las riquezas de este mundo son de maldad. Ahí no hay fe entonces. Ahora, esto quiere decir que cuando tú tienes fe, solo es cuando te esfuerzas en hacer lo bueno y lo correcto. Y dejas las consecuencias a Dios. Tú solamente pones a Dios por fortaleza. Y ahora nosotros entonces nos preguntamos, ¿dónde está esa fortaleza? Leamos en Salmos capítulo 63, versículo 2. Para ver tu fortaleza y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Entonces la fortaleza de Dios está en su santuario. Y nosotros también estamos celebrando el día de la expiación. No solo el día, hermanos, sino el fin de ese día, porque está que se acaba. Entonces, en el día de la expiación, se supone que debemos entrar a la fortaleza de Dios. ¿Y por qué? Porque ahí está la misericordia de Dios. Esa es la fortaleza de Dios. También está su justicia. Entonces, nosotros queremos entrar a esa fortaleza para recibir justicia y misericordia de Dios. Pero ¿qué pasa? Se está acabando el día de la expiación. Estamos llegando al fin del día de la expiación. Y ya hemos entendido cómo funciona esto, hermanos. Muchos han puesto al hombre por fortaleza. Los que quieren entrar en la fortaleza de Dios, pues tienen que poner a Dios por fortaleza. Es decir, que el que entra y celebra el día de la expiación es el que empieza a guardar los mandamientos de Dios, y el que entra en el lugar santísimo arrepentido para expiar sus pecados pasados, para obtener misericordia de Dios y para obtener esa bendición, para poder guardar la ley de Dios. Entonces nosotros entendemos, hermanos, que hay dos grupos de seres humanos que empiezan a mostrarse claramente como nunca antes había ocurrido en la historia del mundo. Unos seres humanos ponen su fe en el ser humano, en sus avances, ponen su fe en la maldad del hombre. Otros seres humanos se esfuerzan por guardar la ley de Dios. Estos seres humanos empiezan a celebrar el día de la expiación. Entran en la fortaleza de Dios, que es el lugar santísimo en el templo celestial. Estos seres humanos reciben la misericordia de Dios. Los pecados pasados son expiados y reciben una unción especial para poder guardar la ley de Dios, porque ellos se esfuerzan en guardar la ley de Dios. Sin embargo, hermanos, hay unos seres humanos que no quieren entrar en la fortaleza de Dios. Entonces ellos ponen su fortaleza en el ser humano. Estas personas no reciben expiación de sus pecados y tampoco reciben fuerzas para guardar la ley de Dios. Es una terrible tragedia. Nosotros lo estamos viendo con nuestros ojos. Por tal motivo, ya no pueden obtener la misericordia y la fortaleza de Dios. Es decir, no pueden entrar en el lugar santísimo y por tanto, no pueden celebrar el día de la expiación. Hermanos, es de locos. Leamos en Salmos, capítulo 144, versículo 2. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí.
Nosotros estamos viendo, hermanos, que se está dando el fin del día de la expiación. Nosotros lo estamos presenciando con nuestros propios ojos, porque empezamos a ver un grupo de personas que ya no pueden entrar en el santuario de Dios, no pueden entrar en su fortaleza. Ellos pusieron su fortaleza en las riquezas, en sus trabajos, en la ciencia mundana, en los avances científicos. ¿Y qué ocurrió? Pues al final del día, hermanos, no recibieron expiación por sus pecados. Es algo muy lamentable. Nosotros, sin embargo, no podemos caer en ese error horrendo, hermanos. Nosotros tenemos que esforzarnos para entrar en el lugar santísimo, lo cual quiere decir que tenemos que poner a Dios por fortaleza, guardar todo mandamiento y estatuto de la ley de Dios. Eso luego hace que nos cansemos, producto de que vivimos en un mundo degenerado que no quiere guardar la ley de Dios. Y eso pues obviamente nos genera un conflicto, nos genera cansancio. Pero amén, esa es la señal de que nos hemos esforzado, porque solo el que se cansa es porque se ha esforzado. El que no se cansa es porque no se ha esforzado. El que está muy contentico en el mundo es porque está feliz en el mundo, no necesita esforzarse de nada, porque el mundo lo abraza feliz. Pero nosotros nos esforzamos para entrar en el reposo de Dios, en el lugar santísimo, sabiendo que no es fácil, porque de nuevo en el mundo se nos presentan problemas. Estos problemas vienen porque nos esforzamos en guardar la ley de Dios. Esos problemas luego nos producen cansancio, y ese cansancio es una bendición, porque está escrito en Isaías capítulo 40, versículo 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán muchas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tremendo, hermanos. Luego, ¿qué pasa cuando tú estás cansado? Sí, pues pierdes el aliento, sientes que te falta la respiración. Entonces, ¿qué es lo que te promete Dios? Que Él renovará tus fuerzas. Y si tú te esfuerzas, luego obtendrás el fruto, que es la recompensa por ese esfuerzo. Leamos en Números capítulo 13, versículo 20. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos y tomad del fruto del país. Era el tiempo de las primeras uvas. Aquí vemos, hermanos, otra cosa muy impresionante. El que se esfuerza celebra las fiestas de Dios, celebra la fiesta de la Pascua, celebra la fiesta de los panes sin levadura, porque empieza a guardar los mandamientos de Dios, y luego celebra la fiesta de las primeras frutas, porque el que se esfuerza empieza a conseguir los primeros frutos. Ya no son frutos mundanos, ahora es el fruto del Espíritu Santo. ¿Y quiénes reciben esos frutos? Ya lo leímos. Es el que se esfuerza para tomar el fruto de la nación. Ya no es una nación mundana, ahora es la ciudad celestial, la Jerusalén celestial. Entonces, hermanos, miremos a nuestro alrededor y mira, a ver, ¿quién es el que se está esforzando por obtener los frutos de la Jerusalén celestial? Estos son los frutos de santidad, es decir, para guardar la ley de Dios. Búscalo, encuéntramelo, mira a tu alrededor, a ver a cuántos encuentras. La realidad es que a nuestro alrededor a veces no encontramos a nadie. Todos se esfuerzan en las cosas del mundo, pero ninguno quiere esforzarse en las cosas de Dios. Ahora, alguien dirá que Dios es injusto por esperar que las personas se esfuercen por entrar en el reposo de Dios, en su fortaleza. Pero el ser humano da prueba de que sí es capaz de esforzarse, solo que él no quiere esforzarse en guardar la ley de Dios, sino que se esfuerza en obtener la prosperidad mundana. Hermanos, entendamos la lógica y claridad de lo que les estoy diciendo. Hay una lucha entre dos mundos, una lucha entre el bien y el mal. Hay dos castillos, hay dos fortalezas. Está una fortaleza del mal y está otra fortaleza del bien. Y esta es la guerra que se está dando en el mundo. No hay puntos medios, hermanos. ¿Para qué fortaleza vas a agarrar? ¿Para dónde vas a coger? Lamentablemente ya vimos que el 99% de cristianos del mundo agarraron para la fortaleza del mal. Pusieron su fortaleza en los avances científicos del hombre. Por otro lado, está otra fortaleza, otro castillo. Imagínate dos castillos, como si estuviéramos en un mundo medieval, en donde hay dos castillos, que son dos reinos. En el primer reino es el castillo del mal, y en el segundo reino está el castillo del bien. ¿Y tú a dónde vas? ¿Para dónde vas a coger? Si tú quieres entrar al castillo del bien, pues tienes que esforzarte. Es decir, tienes que escalar por la muralla, tienes que tocar la puerta, tienes que esforzarte porque no te van a abrir a la primera vez, ni a la segunda. Pero tienes que esforzarte. Y esto es lo que quiere Dios. Él no está dispuesto a abrirle a cualquiera, porque sabe que se puede meter un invasor y hacer mucho daño. Entonces Él no quiere que en su castillo, en su fortaleza, entren invasores. Solo quiere personas honestas, que de verdad tengan un interés sincero por guardar su ley, es decir, por hacer el bien. Por esto leemos en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Entonces, pueblo santo de Dios, la orden es esta, esforzaos en entrar en la fortaleza de Dios.
Es lo que debemos hacer en el fin de los tiempos, esforzarnos. Ahora, este esfuerzo no es principalmente un esfuerzo físico, sino que es un esfuerzo espiritual y mental, en donde tal vez podamos estar quietos, sin hacer nada, pero estamos firmes esforzándonos en guardar la ley de Dios. Y el que se esfuerza es el que tiene fe. Entonces, el que guarda la ley de Dios es el que tiene fe. Ese es el verdadero esfuerzo, que en este caso es espiritual. Pero obvio, hermanos, se trata de que el que en su mente desea algo, también con su cuerpo lo desea. Porque el esfuerzo es de mente, de alma y de cuerpo. Por lo cual, hermanos, nosotros leemos en Lucas, capítulo 16, versículo 16, la ley y los profetas, hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y quien quiera se esfuerza a entrar en él. ¡Wow, hermanos! Está claro. Sí, tienes que esforzarte. Tienes que ir corriendo a tocar la puerta de ese castillo, de ese santuario celestial que está en el cielo. Déjenme entrar. Quiero entrar ahí. Y también vienes con frutos para dárselos a Dios, como ofrenda de que tú quieres entrar. Traes unas primicias. Estos no son uvas, como pasó con Josué y con esos emisarios que envió Moisés a mirar la tierra prometida. No, ahora tú traes frutos del Espíritu Santo, es decir, frutos de santidad, de que estás guardando la ley. Los presentas, Dios los recibe, y entonces tú has entrado en la fortaleza de Dios. Recibes expiación de tus pecados, porque obviamente tú no estabas dentro del castillo, estabas afuera, lo cual quiere decir que no estabas en el bando de Dios, estabas en otro bando. Pero Dios se olvida de todo y expía tus pecados. Te recibe como su hijo y ahora te da fuerza para que puedas seguir obedeciendo la justicia. Por esto leamos en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús el Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesús, el Cristo, para que fuéramos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Hermanos, en el castillo malo, en el castillo del hombre, las personas se justifican en ritos y ceremonias del hombre. Estas son lo que el apóstol Pablo llama las obras de la ley. En este caso, nosotros nos justificamos en la fe. Y el que se justifica en la fe es el que guarda los mandamientos y estatutos de la ley de Dios. Este esfuerzo es, obvio, un esfuerzo en el que hay que hacer obras de santidad. Entendemos claramente entonces que las obras de la ley a las que se refiere el apóstol Pablo no hacen referencia a los mandamientos y estatutos de la ley de Dios, sino que hace referencia a ese castillo malo, de ritos y ceremonias, de ritos y sacrificios mundanos, en donde el hombre es el que expía y perdona a otro hombre. Estos ritos y ceremonias de la ley, por supuesto, no son de la fe, porque hacen parte de un sistema corrupto y degenerado que pone su fortaleza en el hombre, ¿ok? Mientras tanto, en el otro castillo, ahí nosotros venimos a Dios en fe sabiendo que no somos del todo perfectos, pero que estamos esforzándonos y que por tanto traemos los primeros frutos de santidad. Este es el que tiene la fe de Jesús. Este obviamente tiene que guardar los mandamientos y estatutos de la ley, porque eso es la prueba de que se esfuerza. Y si no lo hace, entonces no tiene fe, y por tanto no puede ser justificado, porque solo el que se esfuerza tiene fe, y el que no tiene fe es porque no se esfuerza. Hermanos, entendamos esto, que está muy claro. Es obvio que aquel que se esfuerza en guardar la ley, primero tiene que arrepentirse. Luego, entonces empieza a dar los primeros frutos de santidad. ¿No es eso lo que nos mostró Jesús cuando vino a este mundo? Entonces esa es la fe de Jesús. Por lo cual vemos que los 144,000 del fin de los tiempos tienen la fe de Jesús, porque se esfuerzan en guardar los mandamientos de Dios. ¿Acaso luego alguien dirá que el que se esfuerza se ha salvado a sí mismo y que está despreciando el sacrificio de Jesús, como hacen los evangélicos? Estas son las locuras que ellos inventan. Pero nosotros recordamos lo que está escrito en Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí vemos la gran bendición de Dios. El Padre Celestial y su Hijo vienen para salvarte. Ellos te dan fuerzas. Tú solo pones en tu mente un deseo. El deseo de guardar los mandamientos de Dios. Pero la fuerza para lograr eso, esa es la unción especial que el Padre te da. Entonces entiende esto, hermano. El mero hecho de que tú pongas en tu mente esa idea, ese intento de guardar la ley de Dios, te hace merecedor de esa unción especial, de esa fuerza que Dios te da, para que ahora empieces a guardar la ley de Dios. Eso hace parte de esa unción especial, de ese derramamiento del Espíritu Santo. Y tú empiezas a ser bendecido, empiezas a poder lograr algo que hace 10 años hubieras creído imposible. Por ejemplo, que alguien te hubiera dicho que tú ibas a dejar de comer carne, porque esa carne tenía sangre, y eso violaba la ley de Dios. Si alguien te hubiera dicho eso hace 10 años, tú nunca lo hubieras creído.
Tú nunca pensarías que tú irías a ser capaz de dejar de comer carne. Porque para ti en ese momento era imposible. Sin embargo, en el momento en que tú entendiste que estabas violando la ley de Dios, y ahora en tu mente tuviste el deseo de guardar la ley de Dios, entonces ahora tú recibes fuerzas de Dios. Y de repente te haces fuerte en la fe. Y ahora, ¿de dónde ha salido esa fuerza? Pues te la ha dado Dios. Esa es parte de esa unción especial que ha empezado a caer. Y así como Dios te ha dado esa unción especial, en donde tú de repente has logrado algo que hace 10 años era imposible para ti, así Dios seguirá bendiciéndote más y más, con mucho poder, conforme se presenten nuevas pruebas. Y entonces, tú recibirás nuevas bendiciones para superar esas pruebas. Tremendo, hermanos. Por eso leemos en Efesios capítulo 6, versículo 14 al 19. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad y vestidos de la cota de justicia y calzados los pies con la preparación del evangelio de la paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Nosotros vamos en camino a la tierra prometida. Queremos entrar en ese gran castillo llamado la Jerusalén celestial. Es una ciudad amurallada y estamos tocando a sus puertas. Pero por supuesto el demonio no se va a quedar ahí nada más, mirando cómo nosotros entramos facilito a la santa ciudad, al lugar santísimo. No, él va a tratar de lanzarnos dardos de fuego, los cuales son pruebas. Y ya sabemos entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tenemos que ceñirnos nuestros lomos, hermanos. Esto no es un consejo de moda de parte de Dios, como entienden los evangélicos a cada rato. Esto significa que tenemos que esforzarnos por guardar la ley de Dios. A lo cual el apóstol declara, vestíos de la cota de justicia, porque Dios es justicia, y el ser humano y sus leyes mundanas no son justicia. Cuando el ser humano aplica las leyes de Dios, esas leyes son justicia. Pero cuando las leyes del ser humano vienen de su propia cabeza, de su propia idea, esas leyes son leyes de maldad. Son siempre leyes injustas y pervertidas. Nosotros vivimos en medio de un pueblo rebelde que tiene satisfacción en el placer y la injusticia. Porque está escrito en Ezequiel capítulo 12, versículo 2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Entonces, las personas habitan en el castillo de la maldad, que es el mundo. Y nosotros queremos salir de este castillo de la maldad, para entrar en otro castillo, la fortaleza de Dios, en el lugar santísimo. Queremos ir a vivir ahí. Sin embargo, hermanos, vivimos en medio de una casa rebelde. Esta gente tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye. Pero luego, ve y ponlos a ver una película. Ahí sí se la ven y ahí sí se la oyen. Ellos no ven y no oyen lo que es justicia y misericordia. Eso no lo ven ni lo oyen. Esto era lo que ocurría con los fariseos, que ellos no podían ver los milagros de Jesús y su santidad, pero sí tenían ojos para ver a Judas de noche y hacer un pacto de traición con él. Esto es lo mismo que ocurrirá y está ocurriendo ya en el mundo, con estas sociedades secretas, en donde los gobernantes se unen en secreto para hacer pactos, en donde pretenden traicionar al pueblo de Dios. Mientras tanto, ellos no tienen ojos para ver y oír la ley de Dios y su justicia. Es terrible. Por tanto, hermanos, las personas del mundo, de este castillo de maldad, no quieren esforzarse en hacer el bien. Ellos solo se esfuerzan en hacer el mal. Sus pastores declaran que son salvos por la gracia y que no tienen que guardar la ley de Dios. No tienen que esforzarse en guardar los mandamientos de Dios, porque para ellos ya están salvados. Pero luego, ellos sí se esfuerzan en hacer la maldad. Ahí sí le ponen empeño, ahí sí le echan ganas. Son hipócritas. Nosotros vimos esta forma de ser cuando Dios mandó al pueblo de Israel a reconocer la tierra prometida. Leamos en Números capítulo 13, versículo 32. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. En este caso, Dios presenta una prueba al pueblo de Israel. Él les da un mandato, es una ley, ir y tomad la tierra prometida. Y este es un estatuto. Pero ¿qué pasa? Este pueblo de Israel no se esforzaba en obedecer los mandatos de Dios, y por tanto declaran que debido a que esa tierra era una tierra de gigantes, mejor era ni siquiera esforzarse en tomar esa tierra, porque eso significaba un peligro. Pero aquí es donde está el meollo del asunto. Es que este ceñimiento de lomos en esta fiesta de la Pascua, hermanos, significa, en su punto más profundo de entendimiento, una obediencia total a la verdad de Dios, aún y cuando las consecuencias que nos traigan puede que sean adversas. De eso se trata, de que pongamos a la justicia por encima de todo. Y esto es lo que Dios quiere enseñarle a su pueblo y al mundo entero. Fue lo mismo que nos enseñó Jesús. Él puso la ley y los mandamientos de Dios por encima de todo, inclusive sabiendo que eso le acarrearía problemas con los dirigentes religiosos de Israel, lo cual le llevó a la pérdida de su propia vida, muriendo en el madero.
Entonces, la enseñanza es que nada está por encima de la justicia de Dios. Hermanos, Jesús tenía ceñidos los lomos de justicia. Mientras tanto, el pueblo de Israel puso su comodidad, su miedo y su prosperidad mundana por encima de la justicia de Dios, prefiriendo a un ladrón llamado Barrabás y condenando al que tenía los lomos ceñidos. ¿Entendemos, hermanos? Ahora, nosotros vemos que aquel que no se esfuerza en guardar la ley de Dios no tiene fe. El pueblo de Israel, por tanto, no tenía fe, y por eso no era un pueblo esforzado. Por tanto, de nuevo pruebo que solo el que tiene fe es aquel que se esfuerza, y el que se esfuerza es porque guarda los mandamientos de la ley de Dios. No hablamos de un esfuerzo en lo mundano y lo pagano, hablamos de un esfuerzo en todo estatuto y mandamiento de Dios. Y para ellos, solo para ellos, viene una unción especial, para los que se esfuerzan, porque luego se cansan. Y Dios entonces les da más fuerza. Así como Jesús llegó a un punto en que estaba cansado, pero Dios le dio fuerzas y resucitó. Entonces, este es el único camino para recibir la gran unción del Espíritu Santo descrita por el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 versículo 18. De cierto, sobre mis esclavos y sobre mis esclavas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Los esclavos de Dios son solo los que obedecen todo mandamiento y estatuto de la ley de Dios. Hoy nosotros vemos entonces que si queremos pasar al otro castillo, tenemos que esforzarnos para entrar en él. Es tremendo, hermanos. Entonces, nuestro Señor nos dice que hagamos el bien sin importar las consecuencias, porque el Padre Celestial hará justicia muy pronto. Y por eso está escrito en Juan capítulo 5 versículo 29. Y los que hicieron bienes saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron males a resurrección de juicio. Entonces esfuérzate por hacer el bien, porque los mandamientos y estatutos de la ley de Dios es el bien, y si tú haces el bien, recibirás la unción especial de Dios. Hasta pronto, hermanos. Thank you.